Hola chicos. Bueno, dado que hemos tenido dos martes sin clase, digamos, feriado, les voy a pasar lo que hubiera sido la presentación en vivo y en directo, digamos, pero en video, que de paso mejor porque les queda a ustedes y es más fácil volver sobre este tema. Bueno, nosotros habíamos llegado a algún punto que ya no recuerdo de la unidad uno, que es la introducción al derecho, pero vamos a tomar, eh, vamos a hacer de cuenta que arrancamos desde de la presentación, desde la diapositiva 12. Creo que ya la vimos, pero no importa porque no está de más volver a ver estos temas. Estábamos hablando, habíamos dicho varias veces que la noción de derecho no tiene un solo significado, por el contrario, tiene varias acepciones. Lo mismo vamos a ver enseguida con la noción de ley y también con la noción de norma. Son tres nociones que tienen varios significados, que son bastante semejantes, pero no son idénticos. Hay palabras que tienen dos significados completamente distintos, lo que dijimos el otro día, banco y banco, el banco de la plaza y el banco, la entidad bancaria, o presa y presa, la persona que está privada de la libertad, y la represa, o sea, el dique. Pero en este caso hay mucha similitud, derecho, norma y ley. Bueno, una de las acepciones es la número 1, está a partir de la Filmina 12. ¿Qué es el derecho? Bueno, en esta acepción es una norma, es decir, derecho en sentido objetivo, es decir, una norma que ha sido ya sancionada y que forma parte de lo que es obligatorio en un Estado cualquiera. Ha sido sancionada por el procedimiento que establece la Constitución. Las constituciones son las que establecen el procedimiento de sanción de normas. Y bueno, y por ende, en el derecho eso se llama derecho objetivo, porque hay otra acepción que es el derecho subjetivo, ¿no? Objetivo, subjetivo. Ya más o menos los dos términos les pueden dar a ustedes por lo menos una panorámica o una introducción, un acercamiento a su contenido. Bueno, ¿qué es el derecho como norma? Se refiere a las reglas que señalan a la población de un Estado formas de comportamiento. En general, formas obligatorias, porque el contenido más común del derecho son las normas de contenido obligatorio. Y ahí recuerden el dedito, hay que hacer esto o no hay que hacer esto. Está constituido por una serie de disposiciones que limitan y protegen la libertad individual, es decir, normas que rigen la convivencia humana, que procuran y garantizan la coexistencia pacífica. Fíjense, limitan y protegen, están negritas, limitan y protegen la libertad individual. Eso es, de algún modo, el contenido del derecho. Uno en un primer momento podría decir que el derecho lo componen las normas obligatorias. Entonces nos obligan a hacer algo, por ende mi libertad está limitada, ¿no? De algún modo restringida. Pero sin embargo, cuando uno mira mi libertad, tu libertad, la libertad del que está más allá, en realidad las limitantes protegen de algún modo la libertad individual. La limitación a mi libertad absoluta protege a los demás de que yo me exceda, circule por donde se me dé la gana, incumpla o haga lo que se me dé la gana, ¿no? O sea, manejen siempre en el derecho el cerebro, yo lo llamo cerebro partido, es decir, lo individual junto con lo colectivo, la prohibición junto con la obligación, porque lo que es prohibición para uno es obligación para el otro. Las dos caras de la moneda. Bueno, ¿por qué? Porque lo que se espera del derecho es la convivencia humana, la coexistencia pacífica. Si todo fuera absoluto e ilimitado, sería imposible la convivencia pacífica. Por ejemplo, en este sentido, en el derecho penal argentino ningún delito es sancionado con pena de muerte. Bueno, ¿por qué? Porque en el Código Penal no está permitido, ni en el Código Penal ni en general en la Constitución está permitida la pena de muerte. El Estado argentino resolvió que no haya pena de muerte. No está escrito ni permitido en ninguna norma del derecho argentino. U otro ejemplo más, el derecho del Mercosur aún se encuentra en elaboración. Otro ejemplo,
porque bueno, es un tratado que lleva ya muchos años el Mercosur dando vueltas, todavía no hay normas idénticas que rijan en los países que integran el Mercosur, entonces, bueno, en este sentido, norma en derecho o derecho en sentido objetivo. La norma en sentido subjetivo, acepción número 2, ya como facultad, ¿no? Facultad subjetivo, lo mío, el sujeto. Lo subjetivo es lo que pertenece a un sujeto, lo objetivo es lo que está fuera del sujeto. Bueno, esto es una facultad, una posibilidad para uno, que algunas veces es una obligación del otro, ¿no? Fíjense, cerebro dividido. Facultad de obrar, de hacer algo respaldado por el derecho del Estado, por ejemplo, para exigir de otra persona el cumplimiento de un determinado deber y, en el caso de incumplimiento, reclamar una sanción en virtud de una norma. Esta es la filmina número 13. Por ejemplo, el empleado despedido sin causa tiene derecho a una indemnización. Dicho desde el otro lado, el empleador que despide a un trabajador, pero lo despide sin causa, tiene la obligación. Si no le paga la indemnización, el trabajador puede iniciar un juicio para reclamarlo, ¿no? En uno es una obligación, en el otro es una facultad. Tengo derecho a transitar libremente por mi país. Si alguien de algún modo obstaculiza este derecho, yo podré ejercer los mecanismos que correspondan, haré las denuncias, etcétera, para ejercer esa facultad, eso que tengo subjetivo, por ejemplo, en este caso, del ejemplo, transitar libremente por mi país. Acepción número 3, como saber científico, bueno, como cualquier ciencia, como cualquier saber científico. ¿Qué otro saber científico hay? Bueno, la medicina, la ingeniería, bueno, el derecho también es un saber científico. Se la llama ciencia del derecho o ciencia jurídica. Es una disciplina que tiene por objeto el estudio o la investigación sobre el derecho vigente en un momento y en lugar determinado. No se ocupa únicamente del derecho que está plasmado en la ley, sino que estudia el fenómeno jurídico en todas sus manifestaciones y momentos, porque en algunas ocasiones hay normas que aún no están contenidas, hay comportamientos que no están establecidos obligatoriamente en una norma, pero que tienen algún sentido jurídico, ya lo vamos a ver un poco más adelante, o algunas obligaciones que estuvieron en algún momento en las normas y que luego fueron derogadas, perdieron vigencia. Todo eso se estudia en el derecho, en la ciencia del derecho. Por ejemplo, el objeto de estudio del derecho es aún polémico, ¿no? Ahí podríamos hablar, por ejemplo, del derecho de consumo, que no era una rama del derecho hasta hace relativamente poco, o bien estoy estudiando derecho. Bueno, voy a una facultad, tengo que cursar 4 o 5 años en la época que yo cursaba, voy a tener introducción al derecho, filosofía jurídica, economía, civil 1, civil 2, civil 3, civil 4, civil 5, bueno, todo esto, comercial igual, derecho laboral, derecho constitucional, derecho administrativo, etcétera, ¿no? Todo eso integra la noción de ciencia del derecho. Bueno, la acepción 4, como ideal de justicia, ¿no? Ideal, ya estamos hablando de valores, en sentido axiológico. Linda palabra, búsquenle el significado. Es una palabra que solemos usar bastante los abogados, sentido axiológico. Estamos hablando de valores, por ejemplo, y aquí hace referencia al valor jurídico justicia, el valor central del derecho, ¿no? Central. Si lo pudiéramos charlar esto, yo les preguntara cuál les parece a ustedes que es el valor central del derecho, luego saldrían distintas respuestas, pero iríamos por la más grande, la más abarcativa, la más comprensiva de todos, que es el valor justicia. Fíjense la balanza, la manera de graficar la justicia. La balanza no es fija, la balanza se equilibra, se va moviendo. Hay veces que está para un lado, hay veces que está para el otro, se va moviendo. Esto tiene un gran sentido simbólico porque el contenido de la justicia cambia con el tiempo. Imaginen ustedes
Egipto faraónico. El derecho tenía un contenido, no es el que tiene hoy, ni el que tendrá en 50 o 100 años. Y por otro lado nos da esa idea de lo que les digo siempre, cerebro dividido. El principio general, la excepción, la salvedad de la excepción, que a veces no significa volver al principio general, los matices, los grises, no el blanco y el negro. Si fuera el blanco y el negro sería aburridísimo, estaría clarísimo lo que... Pero jodido, porque lo blanco, uno que diría, es lo bueno y lo negro es malo, y eso es tremendo, decir eso en el presente, así que estaríamos complicados. Entonces, bueno, esto que les digo, ¿no? Los grises. Valor jurídico, justicia como sinónimo de lo justo. Generalmente se usa para protestar por una realidad jurídica que consideramos injusta. No hay derecho, fíjense cómo se usa la palabra derecho allí, no hay derecho a que miles de personas mueran de hambre en el mundo y no hagamos lo suficiente para impedirlo. La ONU lucha por la realización del derecho en todos los pueblos. Fíjense ustedes cómo una misma palabra la usamos en distintos ámbitos, todos muy cercanos, pero no son idénticos. De nuevo, es deseable que ustedes incorporen los matices. La mente que puede ver matices, que puede ver grises, puede discriminar, separar, discriminar en el mejor sentido, separar, para luego unir, es una mente que está en un muy buen camino, ¿no? Lo lineal, lo simple, esto es bueno, esto es malo, hace calor, hace frío, invierno, verano, alto, bajo, pobre, rico, gordo, flaco, lindo, feo, es una mente simplificadora y eso es complicado. Bueno, sigue la presentación. ¿Qué es el derecho? Bueno, claramente estamos, disculpen que está sonando el teléfono. ¿Qué es el derecho? Bueno, claramente abarca cuestiones distintas que no se pueden separar del todo en el análisis. La pregunta puede responderse de distintas maneras según sea la perspectiva ideológica e histórica de quien responde, porque también le vamos a sumar la perspectiva ideológica, ya lo vamos a ver enseguida, por ejemplo mencionando a Marx. La respuesta que se dé una persona con esa ideología no va a ser la misma, como en tantas otras. En la economía pasa lo mismo y un montón de conceptos también. Y también la historia, tiene la dimensión histórica, el momento, le da un contenido distinto, ¿no? Eso es lo espectacular que tiene el derecho y la incertidumbre que genera. Bueno, no puede encontrarse una única respuesta para preguntas distintas. Cuando hay preguntas distintas, van a haber respuestas distintas, lamentablemente o razonablemente. Si hubiera una única una única respuesta, esa respuesta sería insatisfactoria. Alguien diría, no, a mí no me cierra, no me alcanza, hay algo que no está abarcado, falta más, me falta información. Bueno, y ahí yo les traigo un autor que se llama Atienza, muy copado, un español filósofo de filosofía del derecho, que ha teorizado mucho al respecto y dice que hay tres perspectivas teóricas y además se agrega una más, que es más actual: la estructural, la funcional, la valorativa y la argumentativa. Bueno, seguimos con qué es el derecho. Vamos por la filmina número 17. Perspectiva estructural, es decir, los seguidores en el derecho casi siempre hay algunos autores que piensan de una manera, que se pelean con los que piensan de otra manera, que se pelean con los que piensan de otra y con los de otra. Hay normalmente por lo menos tres teorías dando vuelta. Y a veces a uno le resulta difícil encontrar, adherir a una, ¿no? Uno naturalmente quisiera simplificar. Bueno, son muy valiosas todas tienen alguna notita que les va a gustar o que ha cerrado, gustado, adherido en algún momento. Bueno, perspectiva estructural. Bueno, ¿qué toma en cuenta este autor que ustedes van a ver ahí? Un alemán muy famosísimo, Kelsen. Hans Kelsen. Los alemanes han sido grandes filósofos y muchos han escrito sobre filosofía jurídica.
Eh, bueno, cada uno ve una parte de la realidad, del todo, una parte del todo. ¿Qué han dicho los estructuralistas? Bueno, lo que toman en cuenta es cómo está estructurado el derecho. ¿Cuál es la estructura del derecho? ¿Cuáles son sus componentes o elementos? ¿Qué relación guardan sus elementos entre sí? Bueno, ¿qué dice Kelsen? Que es un conjunto de normas coactivas. Coacción, eso es obligatoriedad, es fuerza. Obligatoriedad, una palabra que usamos mucho los abogados. Coactiva. La preocupación central en esta teoría estructural es destacar los elementos estructurales que configuran el derecho y su integración en un sistema normativo, en una jerarquía. Ya enseguidita nomás vamos a ver, a lo mejor alguien, posiblemente quien haya tenido en el colegio derecho o haya estudiado algo cercano al derecho, le debe sonar la famosa teoría de la pirámide de Kelsen. Habla de la jerarquía de las normas. Entonces, bueno, ahí habla de la estructura. Este enfoque da lugar al denominado normativismo jurídico o teoría normativa, famosísimo en el derecho. Bueno, hay otra perspectiva funcional y hace referencia, de nuevo, hay un autor alemán, Weber, a la función que cumple el derecho en la sociedad. Esto ya no es tan jurídico, sino más bien sociológico o filosófico. Pero, por supuesto, la sociología y la filosofía no están muy cercanas al derecho, muy cercanas al derecho, como no podía ser de otra manera. Las preguntas son, ¿cuál es la función que cumple el derecho en la sociedad? ¿Cuál es la funcionalidad del derecho en la sociedad? Que es más o menos lo mismo que dijimos recién, la función que cumple el derecho en la sociedad. ¿Para qué sirve el derecho en la sociedad? Este alemán, Max Weber, afirma que el derecho es un sistema de control social. Fíjense ustedes, la presentación está en negritas, las palabras control social. Es decir, un mecanismo por el cual se consigue y mantiene el orden social en virtud de impedir conflictos o, en su caso, resolverlos. Fíjense que suena raro, no dice perspectiva funcional del derecho, qué raro todo, pero cuando uno analiza un poquito esas frases se da cuenta que corresponde bastante a lo que uno siente que debería ser el derecho. ¿Para qué podría servir el derecho más que, en principio podríamos decir, la verdad que tiene otras funciones, pero más que para que la sociedad viva en orden, idealmente evite los conflictos o bien, en el caso que estos no puedan ser evitados y finalmente sucedan, estos conflictos puedan ser resueltos, ¿no? Creo que es lo que primero pensaríamos todos, como, bueno, con lo anterior, una norma de convivencia, en este caso para convivir, bueno, pero también para que haya un orden, convivencia pacífica, que lo dijimos antes, un par de filminas antes, recuerden. Convivencia pacífica, coexistencia pacífica, ¿no? Habla de control, habla de orden, ¿no? Así que está escrito medio, parece raro, pero es súper lógico. Ustedes todo esto, yo se los doy en un lenguaje un poquito más elevado, así jurídico, pero ustedes piénsenlo sencillo. O sea, ¿qué dice este señor? En pocas palabras, que el derecho lo que busca es mantener la paz social, el control, el orden social. Para eso sirve, para eso funciona. Bueno, pero después hay una perspectiva que se la llama funcional, y de nuevo un pensador de apellido muy alemán, que lo conocemos todos, que se llama Marx, Karl con K, RL al final, Marx, que no tuvo, bueno, sabemos que no está vivo, pero no tiene una idea positiva sobre el derecho, ¿no? Fíjense ustedes cómo la ideología le da un contenido distinto a la noción del derecho. No todas las posturas consideran al derecho como un factor positivo para la sociedad. La teoría marxista afirma que es un instrumento de dominación de una clase social sobre otra, lo
que se llama la función de dominación, al tiempo que oculta el hecho de la explotación capitalista, la función ideológica del derecho. Dominación e ideología de explotación. El contenido tradicional de la teoría marxista, ¿no? Entonces, fíjense cómo los pensadores piensan de manera distinta. Si hay un ámbito en el que hay absoluta diversidad, y por eso tantas teorías, y por eso a veces uno se marea, en el campo del derecho. En la visión de Marx, el derecho es un factor negativo para la sociedad, por eso es necesaria su desaparición al alcanzarse en grado máximo el socialismo al que aspira el comunismo. Disculpen que estoy mirando un poquito más. Bueno, y otra perspectiva que en general también es muy bonita, a los alumnos les gusta mucho, en general, uno cuando es muy joven, después también, pero sobre todo cuando es muy joven, las nociones de principios, valores, etcétera, son nociones que enamoran mucho. Y bueno, la perspectiva valorativa, valores. Sus seguidores definen el derecho desde la consideración del derecho ideal, valores, el ideal, vamos hacia allá, cómo debería ser el derecho, cuándo el derecho es justo. Bueno, en esta perspectiva valorativa, en general hay una gran crítica y ellos lo que proponen es definir lo que entienden que es un derecho modelo, lo cual es lógico, porque si vamos al ideal, es lógico criticar lo que hay, porque difícilmente nunca hayamos llegado al ideal, porque lo que pasa con estas cosas es que, bueno, no sé si yo les comenté una figura que es la estrella que guía al navegante. Así nos enseñan a los alumnos en Derecho cuando recién empezamos la facultad, nos preguntan qué imaginamos que es la justicia, y entonces, bueno, debatimos, etcétera. Entonces nos dicen, piénsenla como la estrella que guía al navegante. La estrella está allá, está lejos, uno se va acercando o cree que se va acercando porque va en aquella dirección, pero la estrella sigue quedando lejos. Esto lo que quiere decir es que el ideal justicia es inalcanzable, porque bueno, yo podré definir lo que es justicia, pero habrá otro que piense que es otra cosa. Dentro de 50 años tendremos otra noción de justicia. Hace 100 años había otra noción distinta de justicia. En este mismo momento, pero en otro lugar, en distintos lugares de la geografía de este mundo hay nociones distintas de lo que es justicia. Hay lugares autocráticos, hay lugares más democráticos. La condición de la mujer, hoy definiríamos que el ideal al que avanzamos es tal o cual, pero hace 100 años inimaginable, porque la condición de la mujer era muy otra. En fin, miles de ejemplos. Entonces, se identifica más con una concepción que se llama ius naturalista, ya el latín que tanto usamos los abogados en el derecho. Ius, esto está en la filmina número 20, ustedes van a ver la palabra ius naturalista. Ius es derecho en latín. Derecho natural. Esto también ha debatido mucho, se sigue debatiendo, hay distintas nociones sobre lo que se entiende por derecho natural. Algunas son hermosas, uno se enamora, y otras son jodidísimas. Se han usado para el peor de los objetivos en este mundo. Esto del derecho natural, justificando discriminación y desigualdad. Pero bueno, vamos por lo positivo, ya iremos llegando a eso. Santo Tomás de Aquino dijo, el derecho es la ordenación de la razón encaminada al bien común. Razón, cabeza, cerebro, pensamiento, pero al bien común, valores. Promulgada por quien tiene a su cargo el cuidado de la comunidad. Llenísimo de contenido, se ha usado para el bien y para el mal. Otro día, si quieren, lo charlamos con mucho detalle, pero ¿qué es lo interesante? El valor.
Bien común, el valor del súper mencionado, o sea, justicia y bien común son valores ultra mencionados, súper mencionados en el derecho. Y justamente, por ejemplo, en la teoría clásica del Estado, se dice que el fin del Estado es el bien común, que es mucho más que la suma de los bienes individuales de cada uno de los sujetos que integran un Estado, ¿no? Para hablar días enteros, pero ¿qué les debería quedar de esta filmina? Perspectiva valorativa, bien común. Introduce los valores en la noción del derecho, que claramente podríamos pensar, a ver qué les parece, me lo responderán luego en clase, podríamos pensar en el derecho sin pensar en valores. Si pensáramos en el derecho sin incorporar la perspectiva valorativa, cualquier cosa que se le ocurra a quien está gobernando sería derecho y por ende tendría que ser obligatoria. Se ha hecho, se sigue haciendo. En otros momentos históricos se ha hecho. Lo que estimaba el faraón o el rey, lo que establecía con carácter obligatorio, llámese mandar a la guerra, confiscar bienes, etcétera, era derecho, independientemente de que fuera justo o no, o encaminado o no al bien común. Pensemos, ¿qué quedaría del derecho si el derecho no estuviera encaminado al bien común? Grandes temas, muchísimo debate, no lo vamos a poder charlar acá, por supuesto, porque rápidamente vamos a tener que llegar a los temas, pero muy, muy, muy interesante. Y esto, bueno, a lo mejor no se dice, o sí, por ejemplo, en el cine sí, esto sea, tengo 10 títulos en la cabeza que sería largo, y en la comunicación ni qué decir diariamente, por ejemplo, en el periodismo político está la noción del bien común, está siempre, los conflictos armados. Y después una noción más nueva, muy interesante. Ustedes son jóvenes y a lo mejor no la ven como nueva porque ya nacieron con esto, pero algunos años atrás no se consideraba, que es la perspectiva argumentativa, ¿no? Argumentar hace referencia a fundar, traer argumentos, valga la redundancia, traer fundamentos, dar explicaciones, dar razones y también intentar convencer con argumentos. Bueno, ¿qué dice esta perspectiva? Pone en evidencia, estamos en la filmina 21, un aspecto fundamental que no mencionaba ninguna de las perspectivas anteriores. Y ustedes vayan haciendo el ejercicio de ir reteniendo estas nociones e ir como armando un rompecabezas para llegar a una noción interesante de derecho. Un rompecabezas con ellas. Claramente se van dando cuenta que ellas solas, alguna de ellas solas, cualquiera de estas perspectivas solas, es insuficiente, lo que decíamos más adelante, más adelante de la presentación. Bueno, aparece como consecuencia de un cambio en nuestros sistemas jurídicos provocados por dos factores. La irrupción de la idea y concreción positiva de los derechos humanos. Derechos humanos. ¿Ustedes creen que la humanidad, y eso que se llama derechos humanos, pero la humanidad tuvo una teoría de derechos humanos como la que tenemos en el presente, armada, perfecta, que ya va con una generación avanzadísima de derechos humanos, clarísima, desde que el mundo es mundo? Bueno, desde ya les digo que no. La teoría clásica de los derechos humanos tiene, un primer antecedente en la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, pero como ideal, filosófico, etcétera, etcétera. Pero la configuración de la teoría armada, sistemática, qué sé yo, de los derechos humanos, data de, ya vamos por 4 generaciones de derechos humanos, ya vamos por la 4ª generación de derechos humanos. Libertad, primera generación, igualdad, segunda generación, libertad, igualdad, fraternidad, tercera generación, la 4ª generación son el desarrollo humano sostenible.
Un primer antecedente, Revolución Francesa, pero la teoría fue elaborada a partir de los fines de los años 70 del siglo pasado, 78, 79. Fíjense, súper reciente, súper reciente. Entonces decíamos, la perspectiva argumentativa, que le ha puesto un ingrediente más, imaginen una receta, vamos poniendo una perspectiva, otra perspectiva, la última perspectiva es la argumentativa. Bueno, aparece como consecuencia de un cambio en nuestros sistemas jurídicos provocados por dos factores: la irrupción de la idea y concreción positiva de los derechos humanos y la aceptación del que el rol del jurista es resolver problemas y conflictos jurídicos razonando argumentativamente. Bueno, ya les voy a decir algo al respecto. La perspectiva argumentativa considera el derecho como una técnica, fíjense, una técnica, es como una herramienta. Los abogados nos consideramos lo más de lo más, pero bueno, es finalmente una técnica para la solución de problemas prácticos, solución que se presenta hasta a personas que jamás tuvieron ni voz, que no fueron escuchados en otros momentos históricos. 1000 ejemplos puedo dar, si alguno quiere yo se los doy para no hacer esto tan extenso. Para la solución de problemas prácticos, no para los devaneos intelectuales. A los abogados nos gusta hablar, escribir y demás, pero es para solucionar problemas de personas de carne y hueso, a través de técnicas. Fíjense, es una visión eminentemente instrumental, pragmática y dinámica. Y ahí, bueno, hablamos de los derechos humanos y también esto de el rol del jurista es resolver problemas y conflictos jurídicos razonando argumentativamente y sobre todo, yo que trabajo en el Estado, les podría contar decenas de problemas, fundadamente, con argumentos fundados, escritos, ¿fundados en qué? En el derecho, por supuesto, no en, para evitar lo que se conoce en el derecho como la arbitrariedad. Es decir, lo que es arbitrario es lo que es contrario al derecho, porque carece de argumentos jurídicos. Para que ustedes tengan una panorámica, podría ser yo el porque sí. Yo esto imaginen el faraón. Te mando a la guerra porque sí. Te confisco esto porque sí. Impongo este impuesto altísimo porque sí, sin ninguna base democrática. Te mando a la pena de muerte porque sí. Es lo contrario a lo argumentativamente. ¿Y en qué se debe argumentar? En los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Ya lo vamos a ver un poquitito más adelante, muy cortito, pero sepan ustedes que es una ciudad entera, gigante, enorme. Hay maestrías solo de derechos humanos. Imaginen ustedes que hay 4 generaciones. Así es que yo les doy el 0,00001% de la noción, pero hay un espacio tanto para la comunicación como para la dirección y producción audiovisual infinito. De hecho, mucho de ambas disciplinas se nutre de los derechos humanos. Imaginen en el cine, ni más ni menos que el documentalista o el cine de guerra, o ni siquiera lo estatal grandísimo. Hay derechos humanos en los individuos, violaciones de, por ejemplo, matrimonios de personas de culturas distintas, con culturas religiosas distintas, divorcio, el hijo si se tiene que quedar con la madre o con el padre, porque si sale de acá, si sale para allá, ahí hay derechos humanos, decenas de casos, cada vez más, cada vez más. Cuando hablamos de derechos humanos no hablamos solo de dictaduras, ya hace un tiempo que hablamos de lo que nos sucede a las personas individuales también, eso también es derecho humano. Infinito, infinito, muy interesante para contenido del cine y el contenido del... Todo el tiempo hay películas al respecto, ¿no? Bueno, en este caso, ¿qué dice? La irrupción y la idea, las filminas siguientes describen un poquito esto que les dije. Los derechos humanos fueron incorporados a las constituciones y tratados internacionales. Esto ha provocado modificaciones en la concepción del poder del juez,
que debe valorar los hechos desde el prisma de las normas fundamentales. Créanme que esto es súper central, no me voy a detener mucho, porque es muy jurídico, pero interesantísimo. Se asigna a la Constitución un valor central y operativo en relación a las restantes normas. En el presente hay una transición de un Estado legalista a un Estado constitucional. Antes los jueces aplicaban las leyes, ahora aplican las leyes nacionales, aplican las leyes nacionales y los tratados internacionales que están en la Constitución. Eso se llama, se los digo para que lo sepan, control de constitucionalidad, un rol judicial, al que se suma el control de la convencionalidad, que es el cumplimiento de los convenios de la humanidad sobre derechos humanos. En el año 1994 la Constitución Nacional fue reformada y en un artículo interesantísimo, que se los dejo más adelante, que es el artículo 77, inciso 22, incorporó luego de un larguísimo debate de muchos años con respecto al valor de los convenios de la humanidad, que son infinitos, un número infinito. La Argentina tiene firmada más de 500, pero algunos son los más importantes. Si el debate era, ¿es superior la Constitución a los convenios o los convenios a la Constitución? Bueno, una biblioteca escrita en un sentido, otra biblioteca escrita en otro sentido. ¿Qué hizo la reforma de la Constitución del año 1994? Zanjó la discusión. Dijo, estos convenios que están acá, que son 12, tienen el mismo rango que la Constitución. Son los convenios sobre derechos humanos. Así que se aplican obligatoriamente como Constitución. Son igual a la Constitución. Entonces ya el control es de constitucionalidad / convencionalidad. Eso lo hace el juez. Muy interesante estos temas. Bueno, y de nuevo lo que decíamos, el rol del jurista es resolver problemas y conflictos jurídicos razonando argumentativamente, ¿no? En los momentos de creación y aplicación de las normas, el jurista debe resolver conflictos jurídicos, no basta conocer las normas, es indispensable, fíjense, aplicarlas racionalmente, argumentando, brindando fundamentos. Yo que trabajo en el Estado, les digo, hemos perdido muchos juicios, mi organización, donde yo trabajo, por no escribir nada sin argumentos jurídicos en algunos actos administrativos. O bien haciendo un dibujo doy algunos argumentos jurídicos, pero cuando uno rasca la superficie encuentra que no. Sé que es un poco difícil de comprender esto, les debería mostrar un poco más de ejemplos, pero excedería, esto no es una clase de derecho, pero sepan ustedes que el acto administrativo fundamentado, argumentos, el derecho si no tiene fundamentos es arbitrariedad, y lo que es arbitrario no es conforme a derecho. Bueno, fíjense, otra cosa compleja también, página 24, teoría trialista del mundo jurídico. Tridimensionalismo jurídico, palabras dificilísimas que se las digo para que ustedes, vean, tengan lenguaje jurídico. A ver, no hablen el lenguaje jurídico, no importa. Otro alemán, teoría jurídica elaborada por el jurista alemán Werner Goldschmidt. Sostiene que el fenómeno jurídico es una totalidad compleja que denomina mundo jurídico, ¿no? Sí, enseñanza de esta filmina y de las que siguen. Cuando nos referimos a derecho nos referimos a varias realidades, no es una sola, son una totalidad compleja. El mundo jurídico está integrado por 3 elementos, los hechos o las conductas. 2 personas iban en auto, llegaron a la esquina, una no frenó la otra, chocó. Normas, hay un código de tránsito que, habrá que ver cómo se produjeron los hechos, cómo fueron las conductas de alguno de ellos. Uno se infartó, el otro tenía que dar la prioridad y no la dio. El que se infartó no va a tener tanta culpa, pero el otro sí. Las normas, ¿qué normas se aplican a una situación como esta? Y
valores, la aplicación de la justicia. 3 elementos. Ahí les dejo una gráfica, una vinculada a la otra. Cuando se analiza el derecho, aunque uno no lo verbalice, ahí en medio de todo eso están las conductas, está la norma. Siempre tiene que haber alguna norma. Aunque no exista norma, cuando al juez le toca dictar una sentencia, el juez va a tener que fundarla a lo mejor no hay una norma que corresponde aplicar directamente porque hay una especie de vacío, laguna del derecho, le decimos los abogados, pero va a haber otra norma y la tendrá que aplicar analógicamente y argumentar por qué hace eso, y también un valor, porque estamos, a mí me gusta decir, en el lado positivo de las sociedades. Hablamos de valor. No es para robar, no es porque detesto a la gente de tal etnia etcétera. Son los valores, no los disvalores. Bueno, los hechos conductas son comportamientos humanos. Las normas, son descripciones y captaciones lógicas de las conductas. El valor justicia se realiza en el mundo jurídico a través de las personas, valorando las conductas y las normas. Todos los que operamos en el derecho valoramos, pero el que tiene la palabra final es obviamente el juez. El juez dice esto que hizo correspondía, no correspondía, debió de haberse hecho así, debió de haberse abstenido, corresponde esto, corresponde lo otro. Bueno, estas 3 dimensiones no funcionan aisladamente, se vinculan e influyen entre sí. No es posible su separación ni desde el plano metodológico ni desde el político, es decir, las autoridades que crean las normas. Norma de conducta. De nuevo, 2 o 3, por lo menos 2 acepciones. Genérico, toda regla que rige la conducta humana, y uno específico, regla que impone derechos y confiere, que impone deberes y confiere derechos, es decir, la norma jurídica. Si hablamos de que hay normas jurídicas, es porque debería haber claramente seguro otro tipo de normas. Bueno, ya vamos a ver que las hay. Algo hemos mencionado también. Cuando hablamos de normas de conducta, nos estamos refiriendo a la norma en sentido amplio. La conducta humana se encuentra regida por diferentes órdenes. Hay normas morales, normas religiosas, usos o convencionalismos sociales y normas jurídicas. Más o menos todos estamos regidos por este tipo de normas, más o menos. Quien tiene una gran convicción religiosa seguramente aplicará esas normas con mayor énfasis o demás, y a lo mejor para una persona agnóstica tienen menos relevancia. Lo mismo las normas morales, que son individuales, cada uno tendrá su esquema, y también lamentablemente respecto del derecho habrá personas que tengan más o menos apego al cumplimiento de las normas. Cada uno de estos órdenes posee sus propias normas con características especiales. Igual son todas normas de conducta. Bueno, un caramelo, perdón por mi problema de garganta. Las normas jurídicas y las morales, todas ellas tienen por objeto regular la conducta humana, pero claramente no son idénticas. Las normas morales están estudiadas por la ética y no pueden ser impuestas por la fuerza. En cambio, las normas jurídicas están estudiadas por el derecho y sí pueden ser impuestas por medio de la fuerza. ¿Cuántas veces en los medios de comunicación y en el cine hemos visto esto de que, no hay ninguna norma que lo prohíba, pero sin embargo esa persona tendría que haberse autolimitado, podría no haberlo hecho, podría haber elegido, pero el otro dirá, y sí, pero si no está prohibido, si no está prohibido, está permitido, eso entra dentro de su individualidad. Y pero también es cierto, y dirán del otro lado, pero también es cierto que esa individualidad, si molesta o demás, también podrá ser juzgada, aunque sea moralmente, por los demás. Un debate de nunca acabar. Por ejemplo,
Un ejemplo de norma jurídica puede ser la prohibición de que los niños trabajen. Esto es una norma jurídica. En cambio, ayudar a una persona necesitada es claramente una norma moral. Bueno, lo que vimos al principio, el bien y el mal, la razón y la sin razón, lo justo y lo injusto, el blanco y el negro. Ojalá fuera tan sencillo como diferenciar el bien del mal, lo justo de lo injusto, como nos resulta sencillo diferenciar el blanco del negro. Como dijimos tantas veces, vamos a decir tantísimas otras veces más, la verdad que la vida y la realidad está más teñida de grises más que de blancos, más que de los absolutos. Bueno, otras dos descripciones también, doctrinas de la eh, del derecho, que dan alguna explicación del derecho, es el ius naturalismo y el ius positivismo. El ius naturalismo es recuerden, les dije recién, ius es derecho, el derecho natural y el derecho positivo. Otro motivo también de discusión en el ámbito del derecho. Cómo se chocan, quién prevalece por sobre el otro, cuál es más importante, cuál describe mejor la realidad de lo que debería ser el derecho. Bueno, el iusnaturalismo es una doctrina jurídica y filosófica que establece la universalidad de los derechos. Y uno diría, bueno, estamos hablando de derechos humanos, los derechos humanos son universales, corresponden a todos los hombres en sentido genérico, por el solo hecho de serlo, entonces no vamos por el iusnaturalismo. Sin embargo, ya vamos a ver los matices. En función, que establece la universalidad de los derechos en función de su origen metafísico o, en el caso de Dios, o natural, es decir, la naturaleza. Los derechos, ¿qué es lo que dice el iusnaturalismo? Los derechos vienen dados a todos por igual porque son innatos. La naturaleza o Dios los ha creado, entonces se les ha dado a todos los seres humanos por igual. Tienen su fundamento en la condición humana. Hasta ahí uno, más menos, como digo siempre, los ateos a lo mejor podrán no estar tan... Pero también el iusnaturalismo ha venido por una vertiente religiosa, pero también de otra naturaleza, no religiosa. Bueno, pero el problema es que el iusnaturalismo, el iuspositivismo también lo hace, afirma que está por encima del derecho positivo, el derecho escrito, el derecho sancionado, sancionado en el sentido de escrito. Asume que el hacer humano está regulado por la disposición a actuar desde el bien y la rectitud más allá de las disposiciones o leyes creadas por el hombre. Dice que está más arriba del derecho positivo. Seguimos. Para que el derecho funcione, este debe reposar en la moral. Plantea que cada persona puede dilucidar el bien del mal. Pero yo ahí, para hacerlo más complejo, les diría, todos opinamos lo mismo respecto de lo que está bien, de lo que es el bien y de lo que es el mal. ¿Qué pasaría con la certeza, con la necesaria seguridad, que es otro valor también del derecho? Debe reposar en la moral. Es lo mismo la moral de el Egipto faraónico preguntas. El derecho positivo debe considerar los derechos naturales. ¿Cuáles derechos naturales? Bueno, el listado de derechos naturales que escriben los que están en favor del iusnaturalismo. Estamos en el blanco y en el negro, ¿no? Si no fuera así, fíjense esto, el derecho positivo no tiene validez. Y ahí empiezan las complicaciones. Porque vengo yo y digo, esto no es acorde al derecho natural, etcétera, entonces este derecho no tiene, esta norma no es obligatoria, yo no la cumplo. A ver, 31, ¿qué lo pasó? Bueno,
como siempre, cuando hay una teoría que es muy, muy inclinada hacia algún lado, obviamente aparece también otra teoría que es 100% inclinada para el lado contrario, que es el positivismo. Bueno, es una doctrina jurídica y filosófica que plantea que existe una separación tajante entre moral y derecho. No existen leyes más o menos estrictas o más o menos justas, ya que están despojadas de interpretación. La moral es unilateral y subjetiva. Depende de cada individuo, de sus creencias e interpretaciones, decidir lo que es correcto o no. Y esto solo sirve para regular su propia conducta, dicen los positivistas. Y uno, la verdad que podría decir, bueno, miércoles, la verdad es que primero me convenció uno, ahora me está convenciendo un poco el otro. Pero al principio dijimos, que dice el positivismo, existe una clara separación entre moral y derecho. Yo les pregunto a ustedes, ¿es posible afirmar que existe una tajante separación entre moral y derecho? ¿Qué podríamos decir del derecho que tiene un contenido inmoral? No piensen en moralina, piensen en injusto. ¿Qué podríamos decir? ¿No existe una inclinación natural a incumplirlo también cuando algo es injusto? Fíjense cómo cuando nos vamos a los extremos no hay respuesta posible. Las normas deben ser cumplidas más allá de las creencias propias. Y esto recuérdenlo porque luego, bastante más adelante, vamos a hablar de la objeción de conciencia. El positivismo dice las normas deben ser cumplidas más allá de las creencias propias, son objetivas, las normas son administradas por un legislador, que es un tercero, con una valoración objetiva de las leyes. El derecho está determinado por las circunstancias de cada Estado, no puede estar basado en valores universales, ya que cada Estado tiene su propio contexto histórico, político y social. Las leyes de derecho positivo son de carácter coercitivo, es decir, obligatorio, pueden implicar el uso de la fuerza, amparada a su vez en el marco legal. Bueno, los dos extremos. La adopción de una u otra corriente, vamos por la 34, la adopción de una u otra corriente también puede llevar a sentencias distintas, como ocurrió con los tribunales alemanes a mediados del siglo XX. A propósito, les he elegido estas sentencias porque ¿qué sucedió en Europa? Tremendo, a mediados del siglo XX. A mediados del siglo XX, Europa, a principios del siglo XX también, Europa sufrió a principios del siglo XX una guerra que se la llamó Primera Guerra Mundial y luego otra Segunda Guerra Mundial. Y entre medio, dicen algunos que en parte por las sanciones internacionales extremas a Alemania por haber perdido la Primera Guerra, Alemania empezó a generar un proceso de hiperinflación tremenda, como no ha conocido el mundo otro, que de alguna manera, yo estoy simplificando, de alguna manera explicó el nacimiento y consolidación del nazismo. Ustedes saben que a Hitler lo votaron. Hitler no vino en un plato volador y ganó una revolución. A Hitler lo votaron. Y ese proceso de hiperinflación, yo he visto en Alemania, la moneda antes del euro, en Alemania se llamaba marco, era un billete grande. Del año 30 y pico, la inflación era galopante y sucedía en el transcurso del día de hoy. Entonces, como no podían imprimir más billetes, lo que hacían era, se le ponían, hay sellos, yo he visto marcos sellados con el valor superior puesto en el día de hoy o en el día de mañana, porque era tal la velocidad de la inflación. Bueno, ese recontradescalabro explica de alguna manera el nacimiento y porque vino una locura mental, por supuesto, porque los pueblos también se equivocan, a Hitler lo votaron. Bueno, tiene que ver con estas sentencias. Fíjense, caso 1, sanción de una ley que ordenaba que toda propiedad podía ser usada, toda propiedad, para fines de defensa y permitían la entrega de un bien sin la correspondiente indemnización. Eso se llama en el derecho confiscación. Cuando el Estado
toma un bien, pero paga una indemnización, se llama expropiación. Cuando te quita un bien y te lo quita y no te lo da más, y no te paga, se llama confiscación. El tribunal, eso había una ley que, aplicando una u otra, porque eso es lo que vamos a ver, ¿no?, de estas teorías, dijo que independientemente del contenido, como era para fines de defensa, entonces esta ley establecía la obligatoriedad de aguantársela, a llorar al calvario. Te quitaban un bien, como iba para defensa, sin indemnización. El Tribunal de Frankfurt decidió que esta ley vulneraba el derecho natural a la propiedad privada, porque la ley había hecho prevalecer el positivismo. Caso 2, el Tribunal de Wuppertal se resistió a admitir como sanción mínima contenido en una ley para el robo, la pena privativa de la libertad por 3 meses, señalando que por encima de la ley positiva está la conciencia absoluta del deber del juez penal ante el derecho y la moral. Lo que estaba en contra era de que la sanción mínima para el caso de robo, la sanción mínima fuera la prisión por 3 meses. Y en el caso 3, en 1947, el Tribunal Supremo de Hamburgo señaló, respecto de una ley, la validez de una orden del poder estatal promulgada en forma de ley no depende de que concuerde o no en su contenido con la ley ética. Parece raro, pero todo esto ha sido derecho. Bueno, más allá de todo el debate, muy de abogado, etcétera, etcétera, ¿qué pasa? Porque la verdad es que este tipo de conflictos sucede. ¿Qué pasa cuando el derecho natural y el derecho positivo entran en colisión? Bueno, en principio podríamos decir que en el presente las normas positivas deben ser aplicadas. Imaginen ustedes, la convivencia en sociedad sería imposible si cada quien podría arrogarse el derecho de decir esto conculca mi moral individual. Conculca, palabra que usamos mucho, está en contra de, es conculcar, una palabra que usamos mucho los abogados. Está en contra de mi moral, yo me arrogo el derecho a no cumplir, así que no voy a pagar impuestos, no voy a circular por la derecha, voy a tirarle piedras a los vecinos porque me divierte, porque eso, etcétera. Bueno, aunque una norma positiva vigente amenace o contraríe los postulados del derecho natural, igualmente aquella, es decir, la norma positiva, debe ser aplicada. Esto es así, en tanto y en cuanto no haga algo. No puede ser considerada nula o vacía de contenido, como aconsejaba el justnaturalismo clásico ideológico tomista, es decir, con el derecho a incumplirla directamente, rebeldía, acto de rebeldía, la incumplo. Tampoco, pero sin embargo, tampoco es aceptable el positivismo jurídico radical. Fíjense, levantamos la otra bandera, la teoría de la omnipotencia jurídica del legislador. En lugar de confrontar, algunos autores afirman la compatibilidad. Eso es un gris, es el camino del medio, es el esfuerzo por no irme ni por el blanco o el negro, el bien o el mal, el demonio y el angelito, el gordo o el flaco. La compatibilidad, el esfuerzo por hacer compatible ambas corrientes del derecho. Y ahí la figura es la del rompecabezas. Valorando la justicia de las leyes, por si correspondiera reformarlas, las cumplimos, pero se va formando una conciencia en el sentido de que es indispensable reformarlas e interpretándolas a efectos de una mejor sistematización. ¿Cómo interpretándolas? En un juicio. Esa norma yo la considero, una norma está escrita, publicada en el boletín oficial, pero considero que es contraria a algún derecho. Bueno, pues tendré que cumplirla momentáneamente, pero tengo siempre algo que se llama tribunales, poder judicial, para allí pedirle al juez que declare, por ejemplo, la inconstitucionalidad. Esa es una de las herramientas, la inconstitucionalidad. Anoche, hoy es sábado, yo
integro una comisión de abogadas administrativistas, hicimos una reunión, elegimos autoridades, perdón, la asamblea, las autoridades las elegimos en agosto. Y después nos fuimos a comer y nos pusimos a charlar sobre una norma específica del derecho del empleo provincial, de los empleados públicos provinciales, que tenía un contenido para un caso y hace unos 2 años fue modificada y cambiada totalmente de contenido. Claro, los abogados del Estado teníamos una postura, los abogados que litigan en contra del Estado tenían otra postura. Entonces, una de ellas, yo creo, una de ellas decía, para mí es inconstitucional, y yo decía, para mí no es inconstitucional. Pero bueno, la que dice que es inconstitucional se va a tener que ir a un tribunal y decirle, señor juez, esta norma es inconstitucional porque incumple este convenio de la y este convenio de la humanidad y este artículo. Es decir, interpretándola, pero cumpliéndola. Una norma conforme a los parámetros impuestos por el legislador no es necesariamente justa, porque los legisladores se equivocan muchas veces, o algunas veces, ¿no? Es necesario recurrir a un parámetro ius naturalista que proporcione un estándar de justicia. Si algo nos sirve el ius naturalismo, en el mejor de los sentidos, ojo porque las teocracias son religiosas, también usan la figura de Dios y etcétera para justificar lo más aberrante, para proporcionar un estándar de justicia.